Bien, bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la última clase práctica del año. La clase de hoy es muy cortita, eh, así que se va a pasar rapidísimo. Lo que sí les aviso que es una clase donde es fundamental haber ido a la clase teórica previamente, ya que hay un montón de fórmulas y de deducciones de las fórmulas que vamos a utilizar que fueron trabajadas en la parte teórica, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que hoy estén en el práctico, que no hayan ido al teórico, se van a sentir un poco perdidos seguramente en la clase de hoy, así que después revisen los teóricos, la clase teórica de la semana pasada, y vuelvan a revisar la clase de hoy, ¿sí? En el parcial entran todos los temas que no entraron al primer parcial. No me acuerdo no recuerdo desde qué tema, pero todos los que no fueron evaluados en el primer parcial se evalúan en el segundo, ¿sí? Quien se encarga de habilitar o no la visualización de las autoevaluaciones es el profe del teórico Marcelo, ¿sí? Así que cualquier cosa sí, estaban para verlas antes, como ahora seguramente tiene que modificar algunos de los valores y demás de esas mismas autoevaluaciones, probablemente no las ha habilitado porque las está modificando, ¿sí? Para que ustedes después poderlas habilitar y que las puedan trabajar. Es muy probable que esa sea la razón por la cual no están habilitadas en este momento, ¿sí? Pero cualquier cosa le escriben y le preguntan, ¿sí? El tema de hoy entra el parcial, sí. Todos los temas, en el práctico entra desde el primer tema que no se tomó en el primer parcial hasta el tema de hoy, ¿sí? Bien, vamos a hablar de series de Fourier. Las primeras dos diapositivas son los principales conceptos teóricos que tienen que tener presente en la clase de hoy. Vamos a poder aplicar una aproximación por la serie de Fourier cuando una función cumpla con las siguientes condiciones, que son las condiciones de Dirichlet, que es cuando la función sea periódica en un valor de periodo t, es el periodo de la función, cuando la función sea continua a trozos, es decir, podemos aplicar la serie de Fourier en una función que sea discontinua, pero donde podamos tomar un trozo de esa función, y en ese trozo de la función que tomemos, la función sea continua, ¿sí? Que generalmente lo vamos a hacer en menos el periodo sobre 2 y hasta el periodo sobre 2. Y cuando el módulo de la función está acotado entre menos el periodo sobre, o sea, la mitad del periodo hasta la mitad del periodo. La serie de Fourier de esa manera va a quedar definida como la tienen acá, ¿sí? Que es un coeficiente dividido 2 más la sumatoria de otros coeficientes por el coseno de n por w por t, donde w es la frecuencia de la función, ya vamos a ver cómo se calcula, y t sería la variable en este caso, y n va a ser 1, 2, 3, o sea, son números enteros, ¿bien? Y fíjense que los coeficientes de A son los que acompañan en la parte coseno de la función, mientras que los coeficientes B son los que acompañan a la función seno de esta serie de Fourier. Entonces, recordando que nosotros lo que vamos a querer hacer es aproximar una función mediante esta serie de Fourier, lo que nos va a interesar saber de esta serie de Fourier son los coeficientes, el A sub 0 y los distintos coeficientes AN y BN. Y en el teórico también les explico cómo encontrar esos coeficientes con estas ecuaciones que tienen acá, ¿sí? Acá abajo tienen las tres ecuaciones para calcular esos tres coeficientes. A su vez también en el teórico el profe les mencionó que íbamos a tener formas de reducir esta serie de Fourier para algunos casos particulares como son las funciones pares y las funciones impares. Lo que vamos a ver es que en presencia de funciones pares, de estos tres términos, ¿sí? Que en realidad, bueno, en realidad no son tres términos. Puede ser que en este término tengamos más de uno y en este otro sea más de uno, depende de cuánto sea el valor de n, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos los prácticos. Pero en el caso de las funciones pares, de estos términos, el coeficiente a sub 0 de los coeficientes a, n y del bn
vamos a tener que en las funciones pares el coeficiente Bn se anula, ¿sí? Esa deducción la vieron en el teórico, no la vamos a repasar acá. O sea que de las tres partes de la serie de Fourier, en las funciones pares, solo me voy a quedar con el primero y el segundo, ¿sí? De ahí es que les quede de esta manera la serie de Fourier en las funciones pares. Mientras que en las funciones impares se anula el primero y el segundo, es decir, el coeficiente A sub 0 y el AN se cancelan, y solo van a trabajar con el coeficiente Bn, es decir, con la parte seno de esa serie de Fourier. Entonces fíjense cómo en situaciones particulares, como son las funciones pares o funciones impares, cómo se simplifica la serie de Fourier. Y vamos a ver en la clase de hoy 3 ejemplos concretos. Supónganse que ustedes tienen esta función, ¿sí? Que es un pulso, ¿sí? Y donde les piden desarrollar la serie de Fourier de esta función, es decir, aproximar esta función mediante una serie de Fourier. Antes de empezar con el trabajo, fíjense que esta función, si bien acá abajo lo dice, pero si no tienen que ser capaces de poder darse cuenta ustedes, el periodo de una función es... ¿Qué es el periodo de una función? A ver si están atentos o no. ¿Qué es el periodo de una función? ¿O qué entienden por el periodo de una función? Son conceptos que tendrán que conocerlos de antes, pero bueno, para ver si está claro o no. ¿Qué entienden por el periodo de una función? O el T mayúscula. El tiempo en el que se repite. Después de que se repite. Bien, bueno. Efectivamente, el periodo de una función, fíjense, por ejemplo, en este caso, el periodo de la función, si ustedes se fijan, la función, si yo tomo este punto, se vuelve a repetir acá, ¿sí? Entonces yo puedo considerar que el periodo de esta función es este intervalo de acá, es decir, desde menos pi hasta pi, es decir, que el periodo va a ser de 2pi, ¿sí? Fíjense que la función cada 2pi se repite, ¿sí? Entonces fíjense, de pi a, acá sí, perdón, voy a deshacer porque si no, digo, deshacer. Fíjense, volvemos de nuevo acá. Esta función, como les decía, este punto, y si yo comparo con este punto, a partir de este valor se vuelve a repetir. Entonces significa que desde menos pi hasta pi, el periodo es de 2pi. ¿Sí? Entonces, esta función cada 2pi veces se repite. ¿Bien? Y la frecuencia, que la representamos con la letra W, ¿sí? Es 2pi sobre el periodo. Entonces, en este caso, como el periodo es 2pi, en este caso la frecuencia me va a quedar 2pi sobre 2pi, que es 1. En este caso la frecuencia vale 1. ¿Sí? Eso por un lado. Fíjense que esta función, bueno, ya sabemos que el periodo es 2pi, sabemos que la función es continua a trozos, porque fíjense, hay puntos donde la función es discontinua, como por ejemplo, menos 3pi, menos pi, pi, 3pi. Fíjense que por ejemplo en pi, la función hace un salto, es decir, pasa de ser 10 a después a menos 10, y eso da un punto de discontinuidad. Sin embargo, yo puedo agarrar la función y hacer un análisis en trozos, por ejemplo, considerar esta parte de acá de la función, y en ese trozo de la función es continua. Entonces, tenemos que la función es continua a trozos. Y a su vez, se puede expresar como acotada, donde cuando decimos que la función es acotada es cuando yo puedo, teniendo en cuenta el periodo, en este caso el periodo es 2pi, lo que se hace para ver el intervalo de acotación que le vamos a dar es agarrar y dividir al periodo de manera tal que voy a arrancar desde 0, y voy a tomar la mitad del periodo hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la distancia de acá a acá sea 2pi, la única forma es que arranque de menos pi hasta pi. Por eso es que decimos que es acotada desde menos pi hasta pi, ¿sí?
Como se cumple que es periódica, porque claramente esta función se repite cada 2 pi veces, es continua y es acotada, decimos que cumple con las condiciones de Dirichlet. Y si cumple con las condiciones de Dirichlet, significa que podemos aplicar la serie de Fourier, podemos hacer una aproximación por la serie de Fourier. A su vez, esta función tiene esta ecuación, donde acá quiero hacer una salvedad. W sub 0 es la frecuencia, ¿sí? Y acá en este caso, este WT es como si fuese la X, es la variable independiente, ¿sí? O sea que ustedes cada vez que en esta función vean WT, es como si fuese su variable independiente, X, ¿sí? Nada más que se llama WT. No son dos variables independientes, sino que es una sola que se llama WT, ¿bien? Entonces, en este caso, la función de WT, fíjense, la variable independiente, es igual a 10 sobre pi por la variable independiente que es WT. Fíjense, veamos si es cierto que cumple con esto. Cuando la variable vale 0, estoy acá, cuando WT vale 0, fíjense, si yo reemplazo acá WT por 0, me queda 10 sobre pi por 0 es 0. Está bien, cumple. Si WT vale pi, por ejemplo, es decir, estamos acá, vale pi, me va a quedar 10 sobre pi por pi. Se cancelan los pi, me va a quedar que es 10. Estoy acá, es correcto. Si la variable independiente valiera menos pi, me va a quedar menos 10, es decir, estoy acá, o sea que es correcto, ¿sí? Y en este caso también es importante notar que esta función es impar. ¿Cómo me doy cuenta que la función es impar? ¿Cómo se dan cuenta que esta función es impar? A ver quién se anima. ¿Cómo me doy cuenta que esta función es impar? Está espejada a partir de 0. No, en realidad las funciones espejadas son las funciones pares. En realidad, la definición que me están dando ustedes son funciones pares, ¿sí? En realidad yo me doy cuenta que esta función es impar, ¿sí? Por dos cuestiones. Una, porque en realidad está espejada a partir de este eje, que les estoy haciendo en línea de puntos, perdón. Si yo colocara ahí un espejo, la función sí es espejada, ¿sí? Esa es una forma fácil de visualización de una función impar. Y otra, también válida, es que si ustedes comparan una variable, por ejemplo, WT, ¿sí? La función valuada en WT da un valor, y si es una función impar, lo que voy a tener es que la función valuada en menos WT va a ser menos I, el valor opuesto. Entonces fíjense, por ejemplo, cuando la variable independiente vale pi, la función vale 10. Cuando la variable independiente vale menos pi, la función vale menos 10. O sea que se cumple esto que les estoy diciendo acá. Por eso es una función impar, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué es una función impar? Bien. Entonces, como es una función impar, entonces teníamos ciertas cuestiones que podíamos ahorrar de la serie de Fourier. Si recuerdan, en las funciones impares se cancelaba la primera y la segunda parte de la ecuación, y en definitiva la serie me quedaba definida como la sumatoria de los coeficientes Bn de seno por n w sub 0t, ¿sí? Donde en este caso, t es la variable, que en este caso sería wt, en este caso la variable independiente es wt, ¿se acuerdan que les dije que la llamamos así? En este caso particular dijimos que la frecuencia valía 1, y n va a ir cambiando de 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Alguien levantó la mano, no sé si fue sin querer o...
No sé si alguien tenía una duda hasta acá. Vi que alguien levantó la mano y no sé si fue sin querer o... Bueno, si alguien tiene duda o consulta, directamente activa el micrófono o escribe por el chat. Bien, entonces en este caso, como les decía, la variable independiente en lugar de llamarse t, se llama wt. En este caso, la frecuencia, habíamos visto que la habíamos calculado y nos daba 1. Entonces la función nos va a quedar de esta forma. Para calcular el coeficiente, nosotros lo que vamos a querer hacer es calcular primero el coeficiente Bn, que es el único de los coeficientes que vamos a tener. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente Bn? 4 sobre el periodo, integral de 0 hasta la mitad del periodo, por la función, por el seno de n por w por t, diferencial de t. ¿Bien? ¿Qué modificaciones hay que hacer acá? Bueno, lo que les decía recién. En este caso el periodo vale 2pi. En este caso el periodo vale 2pi. Y en lugar de usar t, usamos wt, que así se llama en este caso nuestra variable independiente. Y en este caso, la frecuencia vale 1, y de nuevo acá, la variable independiente vale wt. Entonces, por eso nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Entonces, el periodo dijimos, vale 2pi en este caso. Lo reemplazo por 2pi. Como el periodo vale 2pi, la mitad del periodo vale pi. Por eso es que vamos a integrar de 0 a pi. La función, en este caso, es 10 sobre pi por wt, nos da el enunciado. Entonces nos va a quedar seno de nwt por diferencial de wt. En este caso, bueno, lo que hay que hacer es resolver esa integral. Lo primero que voy a hacer es sacar el 10 y el pi afuera de la integral, que al simplificar les va a terminar quedando 20 sobre pi al cuadrado. Y ahora lo que van a tener que hacer es integrar esto de acá. Esa integral, van a tener que hacer una integración por partes, donde pueden hacer que esto sea x, y que esto sea seno de nx, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces, cuando hagan la integral por partes, les va a quedar este resultado de acá. Entonces, este es el resultado de la integral. Que van a integrar de 0 a pi, que es lo que tienen acá. Y ahora acá vamos a analizar un poco. Les queda seno de n por wt menos nwt por coseno de nwt sobre n al cuadrado. N siempre van a ser números enteros, ¿sí? Entonces puede ser 1, 2, 3, bueno. El seno de los números enteros, ¿sí? O sea, si ustedes recuerdan la circunferencia trigonométrica, si ustedes recuerdan la circunferencia trigonométrica, el seno, ¿sí? El seno, que es la proyección en y, cuando estemos acá en 0, va a dar 0. Cuando estemos acá, que sería menos pi, va a dar 0. Cuando estemos nuevamente acá, que va a ser 2pi, también va a dar 0, y así sucesivamente. Entonces, como ustedes tienen que reemplazar el wt por pi o por 0, ¿sí? Y después lo multiplican por un número entero, siempre ese valor de seno les va a dar 0. Porque el c, veamos el caso, si ustedes reemplazan por pi, wt por pi les va a quedar seno de n pi. Valga lo que valga el n, por más que valga 1, 2, 3, 4, o sea, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, lo que sea, siempre les va a dar 0. Lo mismo pasa cuando reemplacen por 0. Cuando ustedes reemplacen ahí wt por 0, les va a quedar n por 0, que es 0, y el seno de 0 es 0. Entonces, este término se cancela, ¿sí? Les va a quedar simplemente esta parte de acá. De esta manera, ustedes pueden simplificar el n con uno de esos dos. Este n de acá sale afuera, que es lo que tienen acá. Fíjense, lo saqué acá afuera. Y entonces van a resolver el wt coseno de nwt, integrando desde pi hasta 0, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Bien, de esta forma, 0 por coseno de lo que sea, les va a dar 0, se va. Entonces les va a quedar de esta manera de acá. Esta expresión de acá. Esta expresión de acá, ¿sí?
esta parte de acá, perdón, este pi lo puedo cancelar con este, ¿sí? De ahí que les queda 20 sobre n pi, que es este 20 sobre n pi que tienen acá. Y en este caso lo que van a tener que analizar es esta parte de acá, este coseno de n pi. En este caso, fíjense, si el n vale 1, si el n vale 1, les va a quedar coseno de pi. ¿El coseno de pi cuánto les da? ¿Saben cuánto da coseno de pi o cómo pensarlo? Cuando yo estoy en coseno de pi, fíjense, cuando n vale 1 y sea coseno de pi, me va a dar menos 1, exactamente, porque en pi yo voy a estar acá, y este valor de coseno, que es la proyección en x, es menos 1. Cuando el n valga 2, fíjense, les va a quedar coseno de 2pi, es decir, estoy acá, le va a dar 1. Entonces, fíjense, para n's impares, 1, 3, 5, 7, este término les va a dar menos 1. Pero cuando n sea par, 2, 4, 6, 8, ese término de ahí les va a dar 1. ¿Cómo puedo expresar esto? Bueno, de esta manera de acá. Fíjense, menos 1 elevado a la n más 1. Entonces, fíjense, si n vale 1, les va a quedar 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Está bien, dijimos que cuando n es impar, ¿sí? Les iba a dar que esto era 1 positivo. ¿Bien? Pero cuando n sea par, por ejemplo, 2 más 1 es 3, menos 1 a la 3 es menos 1. Entonces les va a dar negativo, ¿sí? Entonces fíjense que de esa manera yo puedo expresar lo mismo de una forma que lo pueda generalizar, ¿sí? Entonces de esta manera encontramos el coeficiente Bn, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el único coeficiente, porque les había comentado que como es una función impar, el coeficiente A0 y el coeficiente AN se anulaban, entonces en definitiva la serie de Fourier nos quedaba definida de esta manera. Ya encontramos el coeficiente Bn, que es este que acabamos de obtener, y lo que vamos a hacer ahora es expresar la serie, ¿sí? ¿Cómo expresamos la serie? Bueno, es la sumatoria de, desde n1 hasta hasta el infinito, de esa función. Entonces, nosotros obviamente no vamos a hacer infinitos términos, lo que vamos a hacer es utilizar los primeros 5, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, hasta n5 en este caso, los primeros 5 términos de la serie. Entonces, fíjense, el coeficiente Bn, que en este caso es, cuando n vale 1, cuando n vale 1, 1 más 1 es 2, menos 1 a la 2 es 1, les va a quedar 20 sobre pi, porque n vale 1, 20 sobre pi, por seno de n por la variable, ¿sí? N vale 1, en este caso la variable sería wt. Ahí lo que hay un error de tipeo es wt. Pero en este caso el n vale 1, por eso no sale ahí. El segundo término es con n2. Si n vale 2, fíjense el coeficiente. 2 más 1 es 3, menos 1 al cubo es menos 1, entonces me va a quedar menos 20 sobre 2pi, porque el n vale 2. Por seno de n por la variable, 2 por wt, ahí sería wt. El tercer término, ¿cómo sería? Bueno, n vale 3, entonces me va a quedar 3 más 1 es 4, menos 1 a la 4 es 1, por eso que me queda positivo, 20 sobre 3pi, seno de 3wt, y así sucesivamente hasta hasta el quinto término. Acá pongo 3 puntos suspensivos porque esto seguiría hasta el infinito, ¿no? Pero con los primeros 5 términos van a ver que ya la aproximación es bastante buena. Entonces, fíjense que acá hicimos una aproximación, ¿sí? Porque usamos solo 5 términos de los infinitos que tiene. Y acá sencillamente, bueno, esta sería la serie, la aproximación de su función por la serie de Fourier. ¿Hasta acá se entendió? Antes de seguir. Bien. Entonces, ahora les voy a hablar, siguiendo con este ejemplo, primero les voy a hablar sobre la definición de un espectro de líneas. Un espectro de líneas en la serie de Fourier es la forma de representar gráficamente las amplitudes de los distintos armónicos de la serie. Los armónicos de la serie son los distintos términos. Por ejemplo, acá usamos los primeros 5 armónicos de la serie, ¿sí?
Y la amplitud es el coeficiente, ¿sí? En este caso es 20 sobre pi, en este caso es menos 10 sobre pi, en este caso es 20 tercios sobre pi, en este caso es menos 5 sobre pi, y en este caso es 4 sobre pi. Entonces lo que se hace cuando hacemos un espectro de línea es graficar, ¿sí?, la amplitud de los distintos armónicos en función de la frecuencia. Entonces, para N1 dijimos que la amplitud valía 20 pi. Para N2 la amplitud valía menos 10 sobre pi. Para N3 la amplitud valía 20 tercios sobre pi. Para N4 la amplitud valía menos 5 sobre pi. Y para N5 la amplitud valía 4 sobre pi. Lo que se puede ver acá es que, o lo que van a ver, es que este espectro de líneas sirve como un indicador para ver qué tan rápido o tan lento converge la serie con la función. Entonces fíjense que en este caso, si ustedes analizan estos puntos, lo que pueden ver es que esta función en particular que vimos en este ejemplo, tiende rápidamente a convergir, ¿sí? Es decir, a acercarse. Esto ocurre porque la función que analizamos es una función, si bien tiene discontinuidades, es una función relativamente suave porque tiene pocas discontinuidades, y por eso lo van a ver que en el espectro de líneas tiende a converger rápidamente. Mientras que las funciones que son muy discontinuas, más tipo de diente de sierra, que es como que tienen muchos puntos de discontinuidades, tienden a hacer a converger más lentamente. Y otra definición que tienen que saber es la síntesis de onda, donde la síntesis de onda es la reconstrucción de la función de onda a partir de los primeros términos de la serie. O sea que es la aproximación que hicimos. Si ustedes recuerdan, la función que yo les di en el ejemplo es esta, y si ustedes, mediante algún programa gráfico, colocan los primeros 5 términos de la serie de Fourier que nosotros obtuvimos, les van a dar esta función. Esta es la aproximación con los primeros 5 términos de la serie. Esta es la síntesis de onda que se llama. Entonces, si ustedes comparan con la función real, fíjense que aproxima bastante bien acá, aproxima bastante bien acá, y aproxima bastante bien acá. Lo único que por ahí no es buena aproximación son estos puntos de discontinuidades, porque ustedes saben que en la función real, acá había un punto de discontinuidad, y acá también. ¿Sí? Lo que hace Fourier en esos puntos de discontinuidad es unirlos. Entonces, lo que hace Fourier es unir esos dos puntos de discontinuidad haciendo que pasen por el medio de ese valor, de ese punto vacío sería, ¿sí? Por eso es que los une ahí. A diferencia de la función real, que eran puntos de discontinuidad, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Fíjense esta función. Antes de empezar, tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Esta función, ustedes dicen que puede o no puede, que cumple o no cumple con las condiciones de Dirichlet. Para que recuerden, las condiciones de Dirichlet, que eran las que ustedes tenían que analizar, es, primero ver que es periódica. Claramente es una función periódica. Claramente es una función periódica porque fíjense que tiene, a cada cierto intervalo se repite. ¿Cuál es el periodo de esta función? ¿Pi sobre 2? No. Fíjense la función. Acá está en 0, acá está en pi sobre 2, y acá la función no está igual que acá. En pi, exactamente, el periodo es pi. Fíjense que la función, si yo considero este punto recién vuelve a aparecer acá. O sea que el periodo, en este caso, es pi. ¿Sí? En este caso el periodo es pi, o sea que es una función periódica, y como el periodo es pi,
la función va a estar acotada desde dónde hasta dónde. ¿Cómo hacemos el intervalo de acotación? ¿Se acuerdan? El periodo lo partíamos en 2 y ¿qué hacíamos? Lo hacemos pasar por 0. Entonces, en este caso, el periodo la función, vamos a decir que es continua a trozos y que está acotada desde menos pi hasta pi sobre 2. ¿Sí? Exactamente. Bien, por lo tanto decimos que la función cumple con las condiciones de Dirichlet. Y fíjense, el periodo vale pi. Como el periodo vale pi, la frecuencia, en este caso, que ustedes recuerden que la frecuencia es 2pi sobre el periodo, como el periodo vale pi, en este caso la frecuencia les va a quedar que es 2. ¿Sí? Y en este caso, la función ¿es par, es impar o es ninguna de las dos? La función es impar, porque por ejemplo, cuando n vale pi sobre 2, la función vale 5, pero cuando n vale menos pi sobre 2, la función vale menos 5, o sea que es una función impar. Al igual que recién, bueno, y ahora vamos a definir cómo es la función. Fíjense que en este caso la variable independiente también la llamé wt, o sea que la función la voy a definir por trazos, ¿sí? Porque a diferencia de la función de recién, esta función tiene una ecuación para algunos valores y otras para el otro. Entonces, fíjense, yo acoté la función desde menos pi hasta pi sobre 2. Entonces, fíjense, la función vale 5 cuando wt va desde 0 hasta pi sobre 2. ¿Sí? Pero la función vale menos 5 cuando va desde menos pi sobre 2 hasta 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener que definirla por partes. Bien, entonces, como es una función impar, nuevamente, de los términos de la serie de Fourier, solo me voy a quedar con estos términos, que son los que acompañan la función seno, que eran los que no se anulaban. ¿Sí? Y lo que vamos a tener que hacer primero es encontrar el valor de ese coeficiente b. Recordando que en este caso, la variable es wt, ¿sí? La frecuencia, en este caso, vale 2, ¿sí? Entonces, recordando esas cuestiones, vamos a buscar el valor de Bn. Y esta era la ecuación para el coeficiente, ¿sí? Donde, como les decía, t lo voy a reemplazar por wt, la frecuencia vale 2, tenemos wt, la frecuencia que en este caso vale 2, y el valor de n. Bien, entonces, como acá, y para encontrar el valor de b, integrábamos de 0 hasta la mitad del periodo, como en este caso el periodo vale pi, la mitad del periodo es pi sobre 2. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta pi sobre 2. Y de 0 hasta pi sobre 2, dijimos que la función, lo tengo acá arriba, de 0 a pi sobre 2, dijimos que la función valía 5. Entonces acá vamos a reemplazar la función por 5. ¿Sí? El periodo vale pi, o sea que acá lo reemplazo por pi, y me va a quedar seno de n por 2, que es la frecuencia, por wt, por diferencial de wt. Ese 5 sale afuera de la integral, 5 por 4, 20, de ahí sale ese 20 de acá. Y ahora lo que van a tener que hacer es integrar esto de acá. La integral de eso de ahí es menos coseno de n2wt sobre n2. Y lo van a integrar desde 0 hasta pi sobre 2. ¿Sí? Si ustedes reemplazan, entonces, ¿ustedes qué es lo que van a tener que reemplazar? Wt por pi sobre 2 y después Wt por 0. Recuerden que esto es como si fuese una única variable, ¿sí? Entonces les va a quedar coseno de 0 menos coseno de n2 pi sobre 2, ¿sí? Esto de acá lo saqué fuera de la integral, ¿sí? Y el 2 se simplifica con el 20, de ahí que les queda este 10 sobre n pi. Y acá vamos a empezar a trabajar un poquito. Coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Entonces lo que vamos a, este término siempre me va a dar 1. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué pasa con este otro término, que va a depender del valor de n.
Entonces, como la función nos va a quedar de esta manera, porque ahí yo simplifico el 2 con el 2, entonces me va a quedar n por pi, para calcular el coeficiente de n nos va a quedar de esta manera. Entonces, el coseno de 0 siempre vale 1. Listo, ese primer término siempre vale 1. Ahora lo que vamos a hacer es analizar qué pasa con este otro término, según el valor de n. Entonces, fíjense, cuando n es impar, 1, 3, 5, 7, me va a quedar que el coseno, por ejemplo, coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi, vale menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando n sea impar, como tengo el menos afuera, me va a quedar menos y menos es más, o sea que me va a quedar 1 más 1, que es 2, y 2 por 10 es 20. De ahí es que el coeficiente Bn les va a quedar de esta forma cuando n es impar. 1, 3, 5, 7. Pero cuando n sea par, 2, 4, 6, bueno, les va a quedar coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, sucesivamente. El coseno vale 1. Pero ¿qué pasa? En ese caso, les va a quedar 1 menos 1, es decir que 0, se cancela. Entonces en este caso, se va a cancelar. Es decir, en los n pares, se van a anular, ¿sí? Entonces, lo único que van a tener ustedes en su serie de Fourier son estos coeficientes siempre y cuando n sea impar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer es la serie. Recordando que el n solo puede ser impar, porque los n pares se cancelan, ¿sí? Entonces, como yo voy a hacer los primeros 5 términos, voy a usar n1, n3, el n2 no lo uso porque se cancela, el n5, porque el n4 se cancela, el n7, porque el 6 se cancela, y el 9. Voy a usar los primeros 5 términos, ¿sí? Entonces, fíjense, cómo va a quedar el primer término donde n vale 1. 20 sobre pi por seno de 2wt, que es lo que tienen acá. Más, ahora con n3, 20 sobre 3pi por seno de 3 por 2wt. Es decir, 20 sobre 3pi seno de 6wt, porque 3 por 2 es 6. El tercer término, donde n va a ser 5, me va a quedar 20 sobre 5pi seno de 5 por 2wt. El 20 se cancela con el 5, bueno, lo pueden cancelar o dejarlo así. Y acá 5 por 2 es 10. Y así hasta los primeros 5 términos de la serie. Y esta es la aproximación por la serie de Fourier. ¿Se entendió? Acá abajo simplemente lo que tienen es el gráfico del espectro de líneas, donde es, para n1 es 20pi, esta línea de acá. Para n3, porque en n2 fíjense que es 0, para n3, 20 sobre 3pi, que es este de acá. Para n5, es este de acá, y así hasta el n9, que es donde yo usé. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, ya vimos. Bueno, ahí les voy a mostrar cómo queda la onda, fíjense. En este caso, si se los pide, Catalina, lo hacen, y si no se los pide, no hace falta que lo hagan. Se los podríamos pedir porque es un gráfico bastante sencillo. No le vamos a pedir que hagan la síntesis de onda, pero sí, sí puede ser que se les pida el espectro de líneas. Fíjense, si yo aproximara mi función con un solo término de la serie, esta sería la aproximación. Con 2 términos de la serie sería esta. Con 3 términos de la serie sería esta. Con 4 términos de la serie sería esta. Fíjense qué bien, qué buena es la aproximación con 5 términos de la serie. Fíjense cómo aproxima bastante bien acá, bastante bien acá, bastante bien acá, y que en los valores donde tienen diferencias son esos puntos de discontinuidad, ¿sí?
Santiago, creo que no hay autoevaluación de este tema. Marcelo me parece que en el teórico se lo tiene que haber dicho, pero como él se encarga del tema de las autoevaluaciones, y no he visto que la haya cargado, me parece que no hay de este tema. Pero seguramente les va a avisar por aula virtual. Ah, bien, gracias Florencia, ahí está, que no había, sí. Me parece porque generalmente la suele cargar la información de antemano y no lo vi cargada, entonces por eso es que supuse que no. Bien, y vemos el último ejemplo. Esta función. Entonces, primero tenemos que ver si cumple con las condiciones de Dirichlet para poder hacer la serie de Fourier. Para eso tenemos que ver si es o no es periódica. ¿Esta función les parece que es periódica? Y si es periódica, ¿cuál sería en este caso el periodo? Es periódica. ¿Cuál sería el periodo en este caso? Fíjense que la función estando acá, si yo la veo desde acá, recién se repite acá. Y desde menos 3 medios pi hasta pi sobre 2, el periodo es de 2pi. ¿Sí? El periodo en este caso sería 2pi. Fíjense que yo comparo puntos semejantes. Por ejemplo, esta parte con esta parte. Y si ustedes ven la distancia desde ahí hasta ahí, ¿sí? La distancia entre menos 3 medios pi y pi sobre 2 es 2pi. Entonces el periodo en este caso sería 2pi. Y como el periodo es 2pi, ¿cuánto les da la frecuencia? Si el periodo es 2pi, ¿cuánto les da la frecuencia? 1. Bien, porque recuerden que la frecuencia la calculábamos como 2pi sobre el periodo, y en este caso el periodo vale 2pi, entonces les va a quedar que es 1. Bien. Si el periodo es 2pi, en este caso, ¿cómo harían el periodo de acotación? ¿Cómo harían que la función está acotada entre qué valores y qué valores? Recuerden que lo hacíamos tomando el periodo dividido 2, ¿sí? El periodo dividido 2 hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, desde menos pi hasta pi. Entonces vamos a tomar desde menos pi hasta pi. Bien. O sea que cuando yo vaya a definir esta función, desde menos pi hasta pi, voy a tener 3 trazos. ¿Sí? Fíjense que la función desde menos pi hasta menos pi sobre 2 vale menos 2. La función desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 vale 2. Y la función desde menos pi sobre 2 hasta pi vale menos 2. Entonces vamos a tener la función definida en 3 partes. ¿Sí? Bien, y lo último que nos queda analizar es si la función es par o impar, o ninguna. ¿Qué dicen ustedes acá en este caso? La función es par, y acá sí, es como me habían dicho anteriormente, que si yo agarro el eje Y, y al eje Y lo considero un espejo, si el eje Y es un espejo del lado izquierdo que del lado derecho, significa que es una función par, ¿sí? Y analíticamente, ¿cómo lo veo? Bueno, para un dado valor de la variable independiente, por ejemplo, pi sobre 2, la función vale 2. Y para el opuesto, la función también vale 2. ¿Sí? Entonces, eso es la definición de una función par. ¿Sí? Entonces, el periodo dijimos que era 2pi, y por lo tanto la frecuencia valía 1, estaba acotada desde menos pi hasta pi, y era una función par. Y habíamos definido la función en 3 partes. ¿Sí? Entonces, como es una función par, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, recordando que para las funciones pares se cancelaba el término b, el coeficiente b,
pero sí iban a quedar el coeficiente A0 y, y los coeficientes AN de la serie. Por lo tanto, cuando la función es par, la serie les va a quedar definida de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta calcular en este caso? El coeficiente A0 y el coeficiente A a la n, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo hacíamos? Bueno, el coeficiente A0 lo calculábamos de esta manera y el coeficiente A a la n de esta manera. El b se cancelaba, eso lo vieron en el teórico por qué, para el caso de las funciones pares, como es este caso. Entonces solo calculamos el coeficiente A0 y el AN de la serie. Primero vamos a calcular el coeficiente A0, que era 4 sobre el periodo, desde 0 hasta el periodo sobre 2, de la función, que en este caso la variable independiente es WT, por el diferencial de WT. La función, en este caso como el periodo vale 2pi, si ustedes acá reemplazan por 2pi, cancelan el 2 con el, simplifican el 2 con el 4 y les va a quedar 2 sobre pi. Y como el periodo es 2pi, la mitad del periodo les va a quedar que es pi. ¿Qué pasa? Acá deberían usar ustedes pi en este caso. De 0 a pi. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso particular de ustedes, si ustedes analizan la función directamente desde 0 hasta pi, tienen un inconveniente, que la función no es igual de 0 hasta pi. Justo el intervalo donde ustedes tienen que hacer la integral tiene diferentes valores, entonces ustedes van a tener que partir ese intervalo, ¿sí? Van a hacer de 0 a pi sobre 2, porque la función en ese intervalo vale 2, y después van a hacer otro intervalo de pi sobre 2 hasta pi, donde la función vale menos 2, ¿sí? Por eso que acá lo hice en dos partes, ¿sí? Acá tienen que hacer en dos partes. Entonces, primero de 0 hasta pi sobre 2, donde la función vale 2, y después desde menos pi sobre 2 hasta pi, donde la función vale menos 2, ¿sí? Y ahí resuelven las integrales, ¿sí? El 2 sale afuera de la integral, de ahí es que sale 4 sobre pi, y al integrar desde 0 hasta pi sobre 2, le va a quedar WT desde 0 hasta pi sobre 2. El otro término le va a quedar menos 4 sobre pi, porque era menos 2, ¿sí? Lo sacan afuera y más por menos es menos. Y cuando hagan la integral le va a quedar WT desde pi sobre 2 hasta pi. ¿Bien? Entonces ahí resuelven, y les va a quedar 4 sobre pi sobre 2 menos 0, menos pi más pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi sobre 2 es un pi, y un pi menos pi es 0. Es decir que en este caso se les cancela el término a 0, les da 0, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es calcular el término, el coeficiente AN, ¿sí? Vamos a calcular el coeficiente AN. ¿Cómo hacemos para calcular el coeficiente AN? Bueno, con esta ecuación de acá, donde en este caso el periodo era 2pi, que al simplificar con el 4 les va a quedar 2 sobre pi, y acá de nuevo, deberían integrar de 0 hasta pi, porque es la mitad del periodo, pero como la función de 0 a pi está cortada, tiene dos valores diferentes, vamos a hacer en dos partes. Primero de 0 a pi sobre 2, y después de pi sobre 2 a pi. Esto es igual que lo de recién. La función valuada en WT por el coseno de n, por la frecuencia, que en este caso vale 1, WT. ¿Sí? Entonces en este caso la frecuencia vale 1, o sea que les va a quedar directamente NWT. Y acá también. Bueno, el 2 sale afuera de la integral, de ahí les va a quedar este 4 sobre pi, coseno de NWT, diferencial WT. Acá el menos 2 sale afuera de la integral, les va a quedar menos 4 sobre pi, de pi sobre 2 a pi, coseno de NWT, diferencial de WT, y resuelven ambas integrales. La integral de coseno NWT es seno NWT sobre N. ¿Sí? Así que tienen ahí las integrales, reemplazan por los valores 0 y pi sobre 2, y en este caso de pi sobre 2 y pi, y les va a dar esta expresión de acá. ¿Qué pasa? Les va a quedar seno, adentro del corchete les va a quedar seno de n sobre pi sobre 2, donde claramente este término
y este término son iguales, van a poder reemplazarlo por 2 seno de n pi sobre 2, y este término va a depender, el valor de ese término, según el valor de n. Seno de 0 es 0, o sea que se olvidan de ese, porque vale 0. Y seno de n sobre pi, de n por pi también es 0, porque ya sea que si n vale 1, seno de pi es 0, ¿sí? Si n vale 2, seno de 2pi también vale 0, o sea que también se cancela. O sea que en definitiva van a trabajar con el primero y el último término, que como son iguales lo suman, les va a quedar así 2, y este 2 al multiplicarlo por el 4 les va a dar 8. O sea que les va a quedar este término de acá. Así les va a quedar expresado el coeficiente AN. Bueno, ahora vamos a analizar cómo varía ese coeficiente según el valor de n. Entonces, fíjense, si n es impar, 1, 3, 5, 7, sucesivamente. Si, por ejemplo, n es 1, les va a quedar seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 vale 1. Si n vale 3, me va a quedar seno de 3 medio pi. El seno de 3 medios pi es menos 1. Si n vale 5, me va a quedar seno de 5 medio pi, que es 1. Entonces fíjense que cuando n es impar, el resultado del seno de ese valor va a ir alternando entre 1 y menos 1. ¿Sí? Y cuando n es par, 2, 4, 6, siempre les va a quedar números enteros por pi, y eso les va a dar que el seno es 0. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si n vale 2, el 2 se cancela con el 2, le va a quedar seno de pi, que es 0. Si n vale 4, el 4 se simplifica con el 2, le va a quedar seno de 2pi, que vale 0. Y así sucesivamente. O sea que cuando n es par, se cancelan los términos. O sea que lo único que voy a hacer es considerar coeficientes impares. ¿Sí? Que son los que no se anulan. Pero son alternados. Entonces, yo sé que cuando n valga 1, o 5, o 9, esto va a ser 1, y por lo tanto el coeficiente AN me va a quedar 8 sobre npi. Pero cuando son impares, 3, 7, 11, ese término de ahí me va a quedar menos 1, y por lo tanto este coeficiente me va a quedar menos 8 sobre npi. Entonces una vez que ya define los coeficientes, voy y escribo la serie. Recordando que la serie me iba a quedar definida de esta manera. ¿Sí? Acá no está el término. Recuerden que para una función par, yo tenía ambos términos. El A0, ambos coeficientes, el A0 y el AN. Pero cuando yo calculé el A0, se canceló este. Por eso es que solo me queda esta parte de acá. ¿Sí? Entonces cuando voy y gráfico y expreso la serie, los n que vaya a usar tienen que ser impares, porque los pares ya vimos que se cancelaban. 1, 3, 5, 7, 9. Y cuando vea los coeficientes impares, recuerden que para 1, 5 y 9 me daba que el seno era positivo, o sea que me iba a quedar este valor de coeficiente, mientras que cuando los impares eran 3 y 7, por ejemplo, me iba a dar que el seno era negativo, por eso es que me iba a quedar que el coeficiente era menos 8 sobre npi. O sea, teniendo en cuenta esas cosas, voy a escribir la serie. Va a ser, si n es 1, me va a quedar 8 sobre pi por coseno de 1WT. N2 se cancelaba porque era par, N3 estoy acá. ¿Qué me quedaba? Que el coeficiente es menos 8 sobre 3pi coseno de 3WT. Después pasábamos al N5, que estábamos acá, el coeficiente era positivo. 8 sobre 5pi coseno de 5WT. Y así hasta los primeros 5 términos de la serie. Que me quedaría así. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ahí tienen de nuevo el gráfico del espectro de línea, y acá tienen cómo sería la aproximación si usáramos un término de la serie, si usáramos 2, 3, 4, y fíjense con 5 términos. ¿Sí?
¿Dudas, consultas, algo que quieran que repita? Em, en realidad, Pablo, muy probablemente sí vayan, porque son temas que han sido dados previamente, ¿sí? O sea, a una semana del parcial tienen tiempo de preparar un tema. O sea, yo no me puedo comprometer a no evaluar un tema, porque en realidad también el que prepara los parciales, tanto prácticos como teóricos, es Marcelo, ¿sí? No sé qué parcial va a preparar, pero yo te diría que sí lo va a tomar, porque lo hemos dado, digamos. Eh, Te digo porque no, o sea, te voy a mentir si te digo que no lo va a tomar, porque en realidad tampoco sé si lo va a tomar, pero yo creo que sí lo va a evaluar. Así que ténganlo en cuenta eso, ¿sí?